V. Britannia, un simple estudiante exiliado, logró derribar un imperio que dominaba medio mundo, con solo una orden susurrada en el oído equivocado? No fue estrategia, no fue suerte, y mucho menos fue justicia. Fue el cumplimiento de un ciclo, uno que comenzó mucho antes de que naciera, y que seguirá girando mucho después de que el mundo olvide su nombre. La historia oficial dice que Lelouch recibió el poder del Geas de una bruja inmortal llamada CC, a cambio de concederle un deseo. Él pidió el poder para proteger a su hermana, Nunnally. Pero los manuscritos prohibidos hallados en las ruinas del Vaticano Negro, una secta secreta que adoraba al ojo que gobierna, cuentan una verdad muy distinta. Lelouch no pidió el Geas. El Geas lo eligió a él. Según los pergaminos cifrados en lenguas muertas, el Geas no es un poder otorgado. Es una semilla del destino, plantada en almas que ya han vivido 1000 vidas y fracasado 1000 veces. Cada portador del Geas es, en realidad, una reencarnación fragmentada del primer rebelde, un ser que desafió al arquitecto del tiempo y fue condenado a repetir su caída eternamente, hasta que logre romper la cadena. Y Lelouch no fue la primera vez que nacía con ese ojo rojo en el alma. En Egipto, fue un sacerdote que intentó derrocar a los faraones, usando órdenes grabadas en piedra sagrada. En la antigua China, fue un general que hizo que un ejército entero se suicidara con una sola palabra. En la Europa medieval, fue un hereje quemado en la hoguera, que, antes de morir, obligó al verdugo a matar al rey. Cada vida, el mismo patrón: rebelión, victoria, traición, muerte, olvido, y cada vez, el ciclo se acercaba más al punto de quiebre. CC no le dio el Geas por compasión. Ella es la guardiana del ciclo, una prisionera voluntaria del tiempo, condenada a encontrar al portador una y otra vez, hasta que uno logre lo imposible, morir sin ser recordado, porque ahí está el secreto que nadie te ha contado. El verdadero propósito del Geas no es controlar a otros, es aislar al portador del tejido de la historia. Cada orden que Lelouch daba, no solo manipulaba mentes. Cuantas más personas controlaba, más se desvanecía su propia existencia del universo. Por eso, al final, tuvo que escenificar su propia muerte, no para salvar el mundo, sino para desaparecer por completo. Pero incluso eso, ya estaba escrito. Los archivos secretos de los Caballeros de Rounds, recuperados de una bóveda bajo el monte Fuji, revelan que Charles V. Britannia, el padre de Lelouch, no buscaba solo la inmortalidad, buscaba detener el ciclo. Sabía que su hijo no era un rebelde común, sino la encarnación del despertar final. Por eso creó el mundo del pensamiento colectivo, no para unir a la humanidad, sino para atrapar el alma de Lelouch antes de que rompiera la realidad. Y casi lo logra. Pero Lelouch era más astuto. Sabía que si moría como héroe, sería recordado, y el ciclo continuaría. Si moría como villano, sería odiado, y el ciclo continuaría. Solo había una salida: morir como nadie. Por eso eligió a Suzaku. Por eso planeó cada paso de su muerte con precisión quirúrgica. No era un sacrificio, era un ritual de desaparición. Y funcionó. Casi. Porque aunque el mundo lo olvidó, algunos recuerdan. En las calles de Tokio, aún hoy, hay quienes juran haber visto a un joven de cabello negro y ojos violeta, caminando bajo la lluvia, sin dejar huellas. En los archivos cifrados de la Agencia de Inteligencia Mundial, existe un expediente clasificado como Cero Fantasma, con reportes de disturbios políticos que coinciden con apariciones inexplicables de una figura con máscara, que nunca habla, solo señala. Y CC, la inmortal, sigue viajando, pero ya no busca un nuevo portador. Ahora busca su tumba, porque según sus propias palabras en un diario encontrado en una caja de Pandora enterrada en Siberia, si Lelouch realmente desapareció, entonces el ciclo se rompió. Pero si aún existe un eco de él en este mundo, entonces el próximo despertar será el último, y esta vez no habrá redención, solo silencio. Lo más inquietante no es que Lelouch haya muerto, es que nadie sabe si en verdad lo hizo. Porque el Geas no desaparece con la muerte, se transmite. Y hay rumores de que, en algún lugar del mundo, un niño acaba de abrir los ojos,
y su iris izquierdo brilla en rojo por un instante. ¿Fue Lelouch un héroe? ¿Un villano? No. Fue el espejo del libre albedrío. La prueba de que incluso los dioses pueden equivocarse al creer que controlan el destino. Pero si alguna vez escuchas una voz que te dice, obedece, no respondas. Porque podría no ser un enemigo. Podría ser el eco de un rey que ya no existe, intentando volver. ¿Quieres descubrir más secretos enterrados tras los héroes, villanos y leyendas del anime? Suscríbete a Sombras del Misterios. Porque la verdad nunca muere. Solo se esconde, esperando a ser recordada.